Mi gente, ustedes saben que en el video anterior traté de cubrir todo el caso de Lorenzo González Cacho paso a paso, pero el video se hizo bien largo. Con tantos detalles importantes quise hacerle una segunda parte al video, simplemente porque yo no puedo quedar con eso por dentro. Así que hoy vamos a hablar un poco de esos temas que no salieron, pero siguen siendo bien importantes para entender este caso. Y nos vamos directo a algo que me corrigieron, y gracias a Iris Mirta por eso. Ella me corrigió en la distribución de la casa porque Ana dormía en el segundo piso y los niños dormían abajo en el primer piso. A mí la verdad que esa distribución nunca me ha gustado, porque uno no sabe si entra alguien a la casa o los niños están llorando y uno no lo escucha, no sé. En mi casa todos los cuartos son en el segundo piso y mis hijos tienen su cuarto en el mismo piso que nosotros. Díganme ustedes, ¿le gusta este estilo de casa? Porque en este caso, ese detalle fue clave. Y ahora nos vamos al hospital. Porque Ana llegó al CDT con Lorenzo en brazos, desesperada. Al menos esa fue su versión. Pero los médicos y enfermeros que estaban allí contaron otra cosa. Ellos dijeron que ella no parecía desesperada, que estaba como seca, como si estuviera desconectada con lo que estaba pasando. Uno hasta dijo que se contradecía mientras explicaba qué había pasado. Y eso fue lo primero que levantó bandera, esa actitud. Porque cuando tú ves a una mamá que no reacciona como una mamá, empiezas a sospechar. Pero que usted vio en el niño. Bueno, el niño pues llega todo lleno de sangre, de arriba abajo. ¿Cómo estaba la sangre? ¿Estaba seca? ¿Se veía algo como si fuera fresco? ¿Cuáles eran los signos vitales de él? No, estaban todos en cero. Estaba todo en cero. Okay. Es decir, que estaba muerto cuando él llega. Nosotros lo llamamos que está sin signos vitales. Sí, Por utilizar un término técnico médico. Exacto. Ajá, pero entonces la sangre, pues sí, la sangre estaba seca. Estaba seca su sangre. Doctora. Después cuando, ¿verdad? Al momento que llega no me percato de eso, pero cuando se acomoda, se coge, ¿sabe? Todos, entonces ahí sí. Hay un detalle que me interesa mucho que dentro de esta conversación que estamos sosteniendo, porque si él llega a las 5:35 de la madrugada, un cuerpecito como el de Lorenzo, en paz descanse, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado entonces desangrándose o para que el niño muera? Técnicamente hay un periodo de tiempo, doctor. Bueno, técnicamente sí, pero ya ahí nosotros no podremos responsablemente dar una opinión. Llega Lorenzo, usted lo recibe, no tiene signos vitales. ¿Qué sucedió? Y entonces se comienza entonces a manejar la clave, ¿verdad? Con el primero el CPR y luego el Pulse, que es donde ahí se administran los medicamentos, para ver si entonces, ¿verdad? Dándole esa resucitación cardiopulmonar, pues podemos lograr algo. ¿Qué sucedió, doctora? Pues estuvimos dándole, ¿verdad? Ese CPR y ese Pulse al niño. Y pues el protocolo que tenemos pues más o menos media hora, estuvimos media hora en vista de que el niño no respondió al tratamiento establecido, pues lo declaramos muerto a las 6 de la mañana. ¿En algún momento Ana Cacho dijo que el niño se había caído de la cama? Sí, ella llegó y cuando llegó pues yo le pregunté, mamá, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Y ella dijo que se cayó de la cama. ¿Estaba llorando Ana Cacho cuando le dijo eso? Bueno, Realmente fue la no sé. enfermera. Cuando usted ve al niño, ¿le es compatible lo que está viendo con una caída de una cama? No, el trauma era más, o sea, era un tremendo trauma más que una simple caída de una cama. Cuando dice tremendo trauma, Sí, ¿qué me quiere porque decir, doctora? o sea, lo que me refiero es que la herida que tenía no era una herida de una caída, ¿sabes? De una cama sencilla, bajita. Era una herida, eran varias heridas. Ella tenía varias heridas. Varias heridas, creo que era una en la sien, Tenía la de la nariz, en la cara, nariz. con fracturas en los huesos nasales y trauma en cabeza. Yo tengo información en mi poder. Me he enterado que la enfermera de apellido Negrón tuvo un evento donde pasó un mal rato y señala a una persona que hemos mencionado durante esta conversación como una persona que le ha seguido y ella se sintió muy atemorizada y llegó en horas de la madrugada aquí al CDT, bastante alterada por la forma en que esa persona le increpó aquí en el estacionamiento del CDT. ¿Qué información ustedes pueden darnos en ese sentido? Pero yo me acabo ahora mismo de enterar de eso. No sé lo ocurrido. Doctor.
Sé que se rumora que hubo un suceso, pero realmente de decirte el detalle, responsablemente no tengo esa información. Ahora, el teléfono del banco, ese fue otro bombazo en este caso. En la casa de Ana encontraron un celular y rápido dijeron que era de Luis Gustavo Rivera Seijo, el banco. Pero escúchate esto. Años después, analizaron la data del teléfono. ¿Y qué pasó? El celular no estaba en Dorado en la hora del crimen. Y eso tumbó la confesión entera, porque si el celular no estaba, ¿cómo estaba él? Pero hay más. Ese celular no era de él. Él se lo había robado antes del asesinato. Y el dueño original los reclamó diciendo que el banco se lo tumbó. O sea que el tipo entra a la casa con un teléfono robado, lo deja allí y se va. Eso dejó también muchas dudas. ¿Sembraron el teléfono o fue parte de la improvisación? Porque si el tipo no estaba cerca, ¿cómo es que encaja su confesión? La hizo bajo presión, estaba confundido por su condición mental. Todo eso complica aún más lo que ya de por sí era un caso demasiado enredado. Pero esa es otra pieza que simplemente no encaja. ¿Y qué tal la prueba de dopaje? Cuando estalló todo lo de Lorenzo, a Ana le pidieron hacerse una prueba de drogas y que ella dijo, se negó. Días después, ya cuando todo lo que pudo haber consumido estaba fuera del sistema, ella se hizo una prueba toxicológica que, claro, ella lo pagó ella misma y salió negativa. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué no te la hiciste cuando te la pidieron? Eso dejó la sensación de que había algo que esconder. Del papá y la mamá de Ana tampoco hablé mucho, pero ambos fueron claves en esos primeros días. El papá, Carlos Cacho, fue quien llevó el matres de Lorenzo al vertedero y también lavó la guagua. Y fíjate que se dice que lo hizo con el consentimiento de la fiscal. Pero igual, ¿por qué limpiar? ¿Por qué deshacerse de cosas que podían tener evidencia? Encima de eso, del sobre ese que alegadamente le entregó al gobernador Luis Fortuño, del cual nunca se supo qué era, pero esa imagen quedó como marcada. El padre de la sospechosa reuniéndose con el gobernador. Imagínate el revolú. Y entonces la hermanita mayor de Lorenzo. En el video yo conté que ella estaba en la casa, pero lo que no conté fue que ella cambió su versión. En un momento dijo haber escuchado voces y después se retractó. Se supone que era una niña de 13 años, pero aún así su testimonio era valioso. Y la pregunta aquí es, ¿la presionaron? ¿La convencieron de cambiar su versión? Nunca se supo con certeza, pero eso sembró aún más dudas. Y la nena chiquita de Ana Cacho. También hay un detalle que se mencionó por encima de la prensa, que fue dicho por la hija menor. Se dice que la niña en algún momento soltó una frase que decía, mami no estaba. Una frase así, aunque venga de una niña de 5 años, es potente. Pero como era menor de edad, no se usó su testimonio de forma oficial. Aún así, eso quedó resonando, porque si ella dijo lo que dijo, ¿qué exactamente significa eso? Y me pregunto yo que si hubo alguna prueba de polígrafo, porque no hay evidencia de que se le haya hecho una prueba de polígrafo a Ana, aunque algunos dicen que ella se negó, otros dicen que nunca se lo ofrecieron. Pero oficialmente no hay un resultado de polígrafo en este caso, lo cual también deja ese espacio abierto. ¿Por qué no hacerlo si dices que no tiene nada que esconder? Ah, y lo que pasó con Milton Rodríguez. También eso fue tremendo revolú. Milton fue uno de los investigadores privados que estuvo en este caso desde el principio y fue contratado por la misma familia de Ana Cacho, pero lo sacaron rapidito del caso. ¿Por qué? Porque según el mismo Milton, lo votaron porque no se estaba alineando con la historia oficial. O sea que él empezó a hacer preguntas incómodas, preguntas que podían incriminar a alguien que tal vez la familia no quería tocar. Y en vez de enfrentar estas preguntas, fue más fácil decirle, gracias por participar, pero hasta aquí llegaste. Milton dice que según su investigación, esto no fue una obra de un intruso como querían hacerlo ver. Él estaba convencido de que la verdad estaba en el círculo cercano de Ana. Y como se quedó con toda esa información encima, ¿qué hizo él? Escribió un libro. Y no fue cualquier libro, fue un libro explosivo donde sacó a relucir todos los errores
las irregularidades y las cositas que según él muchos querían tapar debajo de la alfombra. Ahí, por ejemplo, preguntó, ¿qué hacía un cuchillo en el baño 17 días después del asesinato de Lorenzo? Habló del comportamiento raro de Ana, de cómo se movía la abuela Ivette González y hasta de una supuesta obsesión con el papá de Lorenzo, Abner Ali. También incluyó documentos oficiales y fotos inéditas que, según él, podían arrojar luz sobre lo que pasó, la verdad. Y claro, eso no cayó nada bien. Ana Cacho lo demandó en diciembre de 2010, alegando que violó un contrato de confidencialidad que tenía con ellos. Ella decía que en ese libro Milton compartió información protegida que nunca debió salir al público y que eso afectó emocionalmente a toda su familia. Pero lo curioso es que en vez de silenciarlo, la demanda hizo que la gente quisiera leer este libro. Tú sabes cómo es eso, lo prohibido siempre llama la atención. ¿Y qué pasó con esa demanda? Pues Milton perdió en la corte. En el 2013, un tribunal le ordenó pagarle a Ana Cacho y a su familia $575,000 por daños y perjuicios. La jueza dijo que lo que él publicó los hizo sentir traicionados y que en especial la hija menor de Ana, que fue injustamente mencionada en el libro, quedó afectada. Mira cómo quedó la cosa. De esos, $75,000 iban directo a Ana y $75,000 más a la abuela del niño, doña Ivette. Además, Milton tenía que pagar otros $200,000 a Ana y a su mamá y $25,000 adicionales a Charles K. Elías, otro de los codemandantes. Y como si fuera poco, el tribunal también le impuso $10,000 en honorarios legales a los codemandados. Así que aunque Milton intentó sacar a la luz lo que él creía que era la verdad, terminó pagando bien caro por romper ese acuerdo de confidencialidad. Pero te digo algo, ese libro quedó ahí y mucha gente dice que hay pistas que no se han querido mirar con seriedad. En entrevistas posteriores, Milton Rodríguez ha dicho que fue marginado por la fiscalía porque no se alineaba con la versión oficial que ellos querían empujar. No sé, porque es que se ha sacado, yo creo que de concepto lo que de verdad significa el libro y cómo es la cosa, cómo es la vida. Fíjate, a principio de este caso, se criminalizó a unas personas sin darle la oportunidad de ser escuchados tan siquiera. Y a nosotros se nos está haciendo lo mismo, se está criminalizando el libro sin escucharlo, sin leerlo, sin saber su contenido, pero es un recurso que tienen judicial y nosotros nos vamos a llenar a la decisión que determine el tribunal. Todas las personas envueltas en el caso Lorenzo, todo, porque antes de tan siquiera salir las investigaciones o cualquier tipo de análisis, ya la luz pública tenía como culpables a algunas personas. Y pues eso es lo que pasa cuando no somos objetivos en los hechos como tal. Y pues nada, eso es lo que está pasando. Y hay más, como el martillo. Años después del crimen encontraron una herramienta en la casa, un martillo. Se dice que fue una inspección adicional cuando ya el caso se estaba enfriando. Cuando le hicieron las pruebas de huellas dactilares, resultó ser un martillo de Abner Ali que le había regalado el suegro. ¿Pero qué hacía ese martillo ahí? ¿Por qué no lo encontraron antes? Tiene que ver con la fractura de cráneo. Nunca se dijo oficialmente, pero es otra pieza suelta más en este rompecabezas que simplemente no cuadra, mi gente. Ahora nos vamos a las fiestas de Ana después del crimen. Mientras el pueblo de Puerto Rico lloraba por Lorenzo, Ana Cacho fue vista en actividades sociales. Hay fotos, hay testigos, la gente no lo podía creer. Y eso hizo que el caso se distorsionara, porque la historia dejó de ser sobre Lorenzo y se convirtió en el caso de Ana. En qué hacía Ana, con quién salía Ana, cómo se vestía, si sonreía o no. Nos desviamos del propósito. Se nos olvidó que lo que queríamos era justicia para un niño a quien le habían arrebatado la vida brutalmente. Y para cerrar, la doña Ivette, la mamá de Ana, en una entrevista bien sutil, dejó caer como quien no quiere la cosa, que nadie ha mirado al papá Abner Ali, como insinuando que podía haber sido él. No dijo su nombre claro, pero dijo algo como, bueno, no han mirado hacia allá. Y no, yo tengo mis sospechas. Y eso para muchos fue como sembrar una duda sin fundamento.
porque nunca ha habido alguna evidencia contra él. Al contrario, él ha sido quien más ha exigido justicia para Lorenzo. Tirarle esa piedra fue bastante feo. Esa mujer parece que no le caía bien a Meralí y dijo, vamos a echar que lo miren a él un poquito y nos dejen a nosotros quietos. ¿Quién sospecha usted que mató al pequeño Lorenzo? Yo tengo una sospecha bien grande de alguien, pero como de mi hija todo el mundo ha especulado y la ha acusado de sospechosa, como yo dije hace varios meses atrás, a mí me gustaría que el Departamento de Justicia o el FBI determinaran con pruebas y evidencias quién fue que mató a mi nieto, porque hay una sospecha muy clara y nosotros estamos bien convencidas de quién lo hizo. Lo que no sabemos son las circunstancias y si hubo otras personas envueltas. Hay muchas versiones en este caso, pero ninguna verdad oficial. Y eso ha dejado espacio para especulaciones que siguen vivas aún 15 años después. Algunas suenan descabelladas y otras podrían tener algo de verdad. Una de las más fuertes es que Ana sabe lo que pasó, pero que está encubriendo a alguien que puede ser que no haya sido ella directamente, pero que alguien cercano a ella, como su pareja en ese momento, que estaba allí, que haya hecho algo y por protegerlo decidió callar y limpiar. Esa teoría ha sido constante desde el día 1. Otra bien parecida es que no fue solo una persona, sino que hubo varias, que hubo un jangueo en la casa, que alguien se pasó y entre todos montaron la historia. Eso implicaría por qué la escena se contaminó tan rápido, por qué se perdió evidencia, por qué nadie dio una versión clara. Especulan que fue un encubrimiento colectivo. También está la teoría del intruso, donde se dice que el manco entró a robar y que al encontrarse con Lorenzo lo atacó. Él mismo confesó en su momento. Pero como esa confesión no tenía pruebas que la respaldaran, ni ADN, ni huellas, ni el cuchillo, el caso se cayó. Aún así, hay quienes creen que sí fue él. Hay otra teoría que dice que esa bolsa que con sus cosas fue sembrada para desviar la atención, que alguien la puso ahí con el propósito de culparlo, especialmente si sabían que había salido de la cárcel por error. Y eso sí suena a algo que no se puede descartar tan fácil. También se ha dicho que todo fue un accidente, que Lorenzo se dio un golpe fuerte o alguien lo empujó sin intención y que en vez de pedir ayuda, entraron en pánico y quisieron taparlo todo. Pero entonces, ¿y las heridas de arma blanca y la hora de agonía? No sé. Aquí viene una más, porque hay quienes llegaron a especular que la hermana mayor pudo haber estado involucrada en un forcejeo accidental y que eso habría causado la herida. Esta teoría surgió por el cambio en su testimonio y el silencio que ha mantenido desde ese entonces. Aunque suena fuerte, para muchos tiene sentido si se piensa que por protegerla, los adultos decidieron encubrir el hecho. Tampoco podemos dejar afuera la especulación de que hubo manos políticas metidas, que alguien con poder estuvo ahí o supo algo y se movieron fichas para protegerlo. No hay pruebas, pero la reunión del abuelo con el gobernador y los vínculos con las personas influyentes siempre han levantado sospechas. Y claro, también hay quien cree que Ana actuó sola, que fue ella que en un momento de rabia o crisis y que desde entonces ha hecho todo lo posible para sostener la historia. Pero si fue así, ¿por qué no hay pruebas contundentes? ¿Por qué no fue acusada formalmente? Así que ya tú ves, el caso de Lorenzo está lleno de posibilidades, pero vacío de justicia. Y lo peor es que después de tanto tiempo ya ni siquiera sabemos si alguna vez vamos a conocer la verdad completa. Lo único que sí sabemos es que un niño murió, que alguien le hizo daño y que alguien en algún lado sabe exactamente lo que pasó. Yo no estaba en Puerto Rico cuando ocurrió el crimen de Lorenzo, no viví esto en carne propia como lo vivieron tantas familias boricuas que se fueron a dormir ese 9 de marzo de 2010 y despertaron con la noticia de que un niño de apenas 8 años había sido asesinado en su propia casa. Y es sobre todo la historia de una justicia que nunca llegó. Uno se queda pensando en Lorenzo, en su cuarto, en su rutina antes de dormir, en la hermanita que compartía la cama con él, en la hermana mayor, en el papá que lo había llevado a practicar, que lo había abrazado
en la mamá que, según dijo, oró con ellos antes de acostarlos. Y yo me pongo en su lugar. ¿Cómo pasamos de eso a una autopsia con puñaladas en la cara y una fractura de cráneo? Lo más perturbador para mí aquí es en cómo todo esto se manejó. Que si la escena mal protegida, la bolsa con los documentos que aparece por arte de magia en el patio, confesiones que no cuadran. A personas que estuvieron en la casa esa noche y aún no sabe qué hicieron. Y un sistema que en vez de avanzar con firmeza se fue llenando de telarañas legales. Hoy, 15 años después, nos quedamos con teorías, nos quedamos con preguntas. Nos quedamos con un niño que ya no está y una familia rota. A veces la gente dice que con el tiempo todo se cura, pero hay cosas que no. Hay heridas que, aunque cicatricen, siguen doliendo igual. Este caso es una de ellas, porque mientras no haya justicia, lo único que queda es la memoria. Y Lorenzo merece ser recordado. No como una víctima solamente, sino como lo que fue. Un niño alegre, curioso, lleno de vida, con sueños y una familia que de alguna manera le falló. Y aunque yo no lo conocí en persona y aunque muchos de ustedes tampoco, hoy decidimos que su historia se siga contando. Porque si dejamos de hablar de Lorenzo, entonces sí lo olvidaríamos. Y eso no lo podemos permitir. Así que a donde quiera que llegue este video, a cada persona que lo escuche, gracias por mantener su memoria viva. Gracias por seguir preguntando, porque al final la verdad no siempre se grita. A veces solo se necesita que alguien se niegue a dejarla morir en silencio. Y yo me niego. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál de estas teorías tiene más sentido para ti? ¿Crees que aún hay algo que no se haya dicho? Déjame tu opinión en los comentarios porque aunque este video se termina aquí, la conversación sigue abierta. Los leo como siempre y les agradezco que sigan conmigo en esta búsqueda por Lorenzo y por todos los que merecen justicia. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Delitos de sangre. Bye.